Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Debate, que hoy presentaremos El podcast. el podcast Debate. Podcast. El Depadebate. Perdón, el Depadebate. Y evidentemente este no lo cortaremos, no. No. Esto es muy triste. Del podcast Debate. El Depadebate, bienvenidos hoy al Depadebate. Hoy es una nueva sección. Hoy presentaremos un tema, pero haremos nuestra dinámica que será ya de todas las semanas. No de todas las semanas. Bueno, de la mayoría de las semanas. De algunas semanas. De algunas semanas. Que en este caso le marcaremos a una amiga para dar respuesta a la pregunta que se dejó la semana pasada. Sí. Que en este caso es... En este caso la pregunta es, ¿quién sería familiar directo de Mireles? Y hasta ahora hay un ganador en redes sociales. De todas maneras vamos a marcarle a nuestra compañera en la línea. De una amiga conocida. Conocida, corresponsal. Camarada. Entonces, Compañera. Está llamando. Hoy no puedo voltear esto porque si no me van a demandar. Súbele. sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hablamos del Depa Debate. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Tiene que contestar una sencilla pregunta. Para ganar un auto. ¡Laura! Un auto, muy bien. Entonces, Repita conmigo. un auto. Laura Bando. Bueno, hola Andy, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿quién sería familiar directo de Mireles? ¿Podemos poner un sonido de micrófono ahí? Pero dale las opciones. A ver, pero- Ah, sí, claro. Las opciones son Denise, Daniel, Debería. Son muy David pendejos el día de hoy. o yo. Gracias. Sí. Yo creo que puede ser Jeff. Oye, Oye, el familiar directo de Mireles. Oye, y ya el familiar directo, ¿qué tipo de relación de familia? Ya, o sea, ya hablando claro. Sobrino nieto tercero. Oye, ¿y materno o paterno? No, tendría que ser paterno. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Muchas Andy. gracias. Adiós. Bye. 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 Gracias. Y sigamos con la presentación. Pero entonces yo perdí o gané o lo que sea. No, pues tú perdiste y te toca moderar el debate. Pero yo soy el que. Yo soy el lado contrario al debate. Bueno, Se no supone que importa, yo soy tú moderarás el debate el día de esta noche. Ok, va. Pero bueno. Ok, va a ser el moderador negativo. Entonces, pero antes de eso vamos a presentarnos. Hola, buenas noches. Al lado tengo a mi fiel y compañero y greñudo bajista, intenso amigo, Dani Danonino. Tenemos unos pinches Oye, hay que poner una música de fondo salazo, por favor. El gallinazo. Y su alcoholismo no lo separa. Sí, no puedo vivir sin alcohol. Desgraciadamente. Ayúdenme. A mi izquierda, ahora yo soy Daniel, mucho gusto. A mi izquierda se encuentra Lucio. ¿Cómo no se me ocurre algo chistoso? Lucio, no se me ocurre algo chistoso. Muy bien, ese es mi apellido. Ajá. Así es, muchas gracias. Búsquenme así en redes sociales. Y bueno, finalmente tengo a mi izquierda. Ah, sí, claro, yo soy Rodrigo Rivera. Rodrigo Rivera, no se me ocurre nada chistoso. Y a mi izquierda tengo a Denise Vélez. Ella es una profesional masajista de cabezas y de hecho estamos invitando a que hoy nos dé un taller de 10 horas de cómo masajearse la cabeza, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Denise y tengo esta herramienta maravillosa que compré en el tianguis de mi casa en realidad fue un regalo de mi novio. Hola, Jorge. Y un saludo para él. La única persona que Te nos mando ve. besitos. Y ya, esto sirve para hacerte masajes en la cabeza y te Eso es. quita el estrés. Ay, hoy se siente bien, Sí, siente como. ¿Alguna vez hicieron el juego de que te tomaban un huevo en la cabeza con la mano? Oye, vale, Así se siente. Solo tengan cuidado de no pasarse las caspas. cada uno de los 5 pesos vale. Cada uno de esos 5 Bueno. pesos valió todo. Algo todo. Vas a- Esta semana creo que están como muy atorados en lo que quieren decir, Sí. todos estamos como muy dispersos, esperamos que sea un buen trabajo y muchas gracias por seguirnos. ¿Pero quién eres? Te dije. Ya dijo que es la masajeadora de cabezas Muy bien. Bueno, profesional, porque sí.
Y ya y en vista de que se le olvidó pasarme la bolita, yo soy David. Y ya, nada más. Comencemos con el tema de hoy. Y buenas noches, estamos en la tercera toma, un poco más borrachos. Yo más borracho. Más borracho. El depa de lado. ¡Salud! Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo formato que vamos a intentar que se llama el Depa Debate. Hashtag de padre. Hashtag Depa Debate. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un tema y vamos a dividir las opiniones en gente que está a favor y gente que está en contra. Eso no lo voy a cortar. Eso no lo voy a cortar. Gente que está en contra. Ahora, yo no esperaba ser hoy el moderador porque las encuestas decían todo lo contrario, pero al final la llamada dijo que yo soy el moderador, Digo la entonces... verdad. Al Entonces, final la verdad siempre sale del entonces, además de ser el moderador el día de hoy, seré una de las personas que está en contra del cambio, en contra de que existe el cambio climático. Y pues sí, ya será, es todo. Muy bien. ¿Quieres presentar a tu personaje? O... No, el personaje va a salir de otra. Bueno, mi personaje el día de hoy se va a llamar Benjamín Palacios. Y aparte seré Daniel Lleverino como moderador. Me moderaré a mí mismo. Muy bien. Entonces, Un aplauso al doctor Un Benjamín. aplauso. el doctor Benjamín. Benjamín al foro de cambio climático, Sí, por el favor. doctor Benjamín es un señor que no cree en el cambio climático. Aparte es miembro del Yunque, Provida y... ¿qué más puede ser? ¿Qué más es como de extrema derecha? Sí. Católico extremista. Eso lo puedes poner en edición, babas, y va a sonar mejor. Muy bien. Y bueno, empecemos el debate. No, espera. Y aquí tenemos a la izquierda a la doctora. sí. Por favor, doctora, preséntese. Doctora, presente su personaje alterno. Hola, mi nombre es Mildred Ceballos. Hija del doctor Ceballos. Tengo un doctorado honoris causa en psicología por la Universidad de la República Centroafricana. Yo además soy presidenta de la Asociación de Mujeres Muy Bien Portadas AC. Y pues estamos aquí para apoyar aquí al niño que yo lo vi crecer desde chiquillo, chiquillo, lo vi crecer. Que Y no se pues, te salga los chihuahua. corta eso porque me parece bastante ofensivo y no me quiero meter en problemas. Por favor, Eso es por favor, doctora, continúe. Perdón. Ajá. Y pues yo creo que el cambio climático pues no existe como tal. O sea, O sea, no. creo que sí existe pues, pero no como tal. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque pues al final creo que bendito Dios, viviremos lo que Él nos dé licencia. Entonces, Es muy cierto. pues, o sea, se podrá seguir calentando la tierra, pero si Dios nos da licencia, pues seguiremos No, muy bien, viviendo. doctora Mildred, vamos a empezar con el argumento, con los argumentos pertinentes. Entonces, a ver, tomemos primero la estancia que está a favor de que existe el cambio climático. Lucio, ¿podrías decirnos por qué nos debería, uno, preocupar el cambio climático y por qué existe el cambio climático? Más bien, en realidad existe el cambio climático, no porque existe. Entonces, la primera es: ¿por qué nos debería preocupar? Ajá, ¿por qué nos debería preocupar? Vale, bueno, no lo digo yo, sí lo pueden ver en la página de Naciones Unidas. De hecho, Naciones Unidas lo declara como el reto más grande que ahora enfrenta la humanidad, ¿no? Y evidentemente no es un problema de naciones, no es un problema de comunidades, es un problema a nivel planeta, es decir, a comunidad del ser humano. No por nada, perdón por interrumpirte, pero no por nada el cambio de objetivos del milenio cambió a objetivos de desarrollo sostenible. Gracias a No Dios. es una causalidad, pero nada más. Así es. ¿Y cuál era la segunda, pregunta? Ah, ya, bueno, ya, o sea, partiste entonces del supuesto que existía el cambio climático. Sí, Porque sí. La pregunta fue, ¿por qué porque existe en realidad el cambio climático? Entonces ya dijiste que sí, o sea que la estamos evidencia aquí. muestra esto. Sí, estamos aquí para debatirlo y, Ok. pues, por favor... A mí me gustaría saber, señor Rodrigo, porque usted dice que, o sea, tiene que ver con las naciones, pero pues las naciones están pecando mucho. O sea, obviamente no lo merecemos. Estamos viviendo el infierno en la tierra y a mí me parece que Sería es muy súper extremo. necesario. No vayan a hacer eso, porfa.
venganza por echarme de cabeza. No entendí el chiste, pero vamos a continuar con este debate. No, pero a lo que yo te pregunto, tu nombre es Rodrigo, ¿verdad? Sí, mi nombre es Rodrigo. Muy bien, ¿por Pero qué? no me contestó. Ah, cierto. Ay, ¿cuál era su pregunta, doctora? Dijo que estaban pecando las naciones, Ajá. pero ¿y luego cuál era la pregunta? Pues porque dice que existe el cambio climático, si no es cierto. Ah, bueno, usted cree que no es cierto, ¿no? Pero vamos, creo que hay suficiente evidencia de que la hay. ¿Evidencia de quién? Bueno, podemos... De usted no hay evidencia, pero hay ¿Y evidencia de... cuáles son sus fuentes? Bueno, podemos buscar las fuentes, ¿no? Pero cualquier... A ver, búscamelas ahí en el internet, en Bueno, el Google. me gustaría, si pudiéramos mostrar en la pantalla... ¿Qué le pasa ayer? Está muy bien, la verdad. Entonces, bueno, tenemos las cifras, ¿no? Tenemos las cifras de que la Tierra se ha calentado en más allá de los últimos 100 años, es decir, Uy, pero usted no ha vivido 100 años, ¿cómo vas a ver por eso? supuesto, ¿no? Pero para eso... Mira, mi santo Dios le ha dado la Para vida eso para... existen estudios. ¿Antes o después de Cristo? No, evidentemente mucho antes de Cristo, señora, mucho antes de Cristo. O sea, Estamos hablando de más allá de Jesucristo, es más, o sea, antes de la ¿a usted le humanidad. gusta que midamos así el tiempo, en antes y después de Cristo? Está bien, es funcional, pero... Y entonces, ¿por qué usted dice que sí existe el cambio climático? ¿Eso qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Cómo que qué tiene que ver? Es obvio. ¿Me puede hacer su pregunta? Espera, yo tengo que ser moderado, me acabo de acordar. No, pues, señora, por favor, creo que se está desviando demasiado el tema. Ay, Aquí no sé nada. discúlpame, mijo, discúlpame. No, esto no creo que sea una cuestión de religión, es más bien una cuestión de... No, yo no dije que religión. Esto es una cuestión de que hay datos que Ah, ¿verdad? presentan así tanto... así me siento a veces, por eso me dan ganas de matar a los hombres, así. Pues, hay datos que presentan tanto la oposición a favor como contraria de que existe el cambio climático. Ahora, David, considerando esto, es que no hubo un argumento en contra, nada más. ¿Cuál piensas que es la intervención de Dios en la Tierra para generar el cambio climático? Ya sé, espera, tengo una idea muy buena. Creo que sería útil que esto fuera como el foro del no cambio climático, ¿sabes? Entonces, tú obviamente vas a actuar y tú obviamente vas a llevar la palabra de... Bueno, estamos en el foro de que no existe el cambio climático. Gracias a todos los doctores por venir. Y haces preguntas de, bueno, y entonces, ¿cómo está relacionado Dios con el cambio climático? ¿Cree que es un castigo divino porque pecamos con sexo premarital? Bueno, Dios nos ha enseñado el camino de la rectitud. No Siempre te tienes que estar en contra, Ah, babas. bueno, pues es que no que fuera del... No, pero tú. Claro, pero nos invitaron porque nosotros sí somos personas Personas Ustedes son personas letradas. personas de Dios, ¿verdad? No, aquí nosotros somos los letrados. Oígame, ustedes no. discúlpame, pero yo he leído la Biblia en latín. Porque si no, no se me atreve a decir que usted es letrado y yo no. Me parece una falta de respeto. Bueno, ignorando los comentarios de Ahora me la viene a señora. decir. La Señora, señora. David, le deja hablar al doctor David Ay, Flores perdón, Nieves. perdón. Bueno, yo me remito a la evidencia tangible, que evidentemente se ve. Como se dice en la Biblia, hasta no ver, no creer. No, no se ve en su Biblia. ¡Ay, qué buen chanclas en el hocico, Elotazo en la boca. Pero bueno, como yo me remito a la ¿Dónde chingados evidencia. dice en la Biblia eso? No, señora, por favor, deje terminar su argumento. Ya habló demasiado. Bueno, la evidencia que podemos observar es que, por ejemplo, el día de hoy que estamos llevando a cabo este foro, día jueves 19 de septiembre, el día de hoy justamente estamos observando un periodo en el cual ya no tendría que ser lluvias típicas, o ya no son lluvias de periodo. Regularmente las lluvias de periodo están asociadas con el verano, y estamos a 2-3 días de que entre el otoño, y justamente estamos teniendo las principales lluvias de lo que lleva el año. Entonces, eso es un desajuste en la temporalidad de las estaciones del año. Entonces, creo que eso es una evidencia sustancial en el cual nos está mostrando que existe un cambio climático.
Es muy importante ver la evidencia que se puede observar, que se puede tocar. Repito, hasta no ver, no creer. Muy bien, el doctor Benjamín le gustaría hacer una intervención, pero creo que tenemos que ir a corte. Entonces, el siguiente segmento empieza con la intervención del doctor Benjamín. Muy bien, y regresamos al debate. Y como dije en el anterior segmento, ahora le toca la intervención al doctor Benjamín. Doctor Benjamín, por favor. Sí, claro, pues mira, David, a mí me gustaría inquirirte en algo. Mencionaste que hay bastantes cambios que has visto bastantes desfases de las lluvias, pero yo creo que eso no es una cuestión de que sea algo por el cambio, bueno, más bien por el cambio climático. Creo que eso es algo natural, porque bueno, primero hay que distinguir dos cosas. Hay dos tipos de cambio climático. ¿Se acuerda cuando fue el diluvio? Señora, está diciendo que el diluvio. Es que es cierto lo que está diciendo el doctor Benjamín. ¿Qué tiene que ver el No, pero diluvio? señora Continúe, ilústrenos porque nos dijo que no éramos letrados, nomás porque no pensamos como él. Abrazos, no balazos. Sí, como está diciendo, hay dos tipos de cambio climático. Está el cambio climático Por lo visto, la señora... ocasionado por los hombres, que es el que ustedes están argumentando, el que los seres humanos se supone que hicimos a lo largo de este tiempo, y el cambio climático por cuestiones naturales, porque la Tierra es más vieja que cualquiera de nosotros. La Tierra es más vieja que incluso que más allá de los tiempos de Moisés y todas esas cosas. La Tierra ha visto cosas mucho más devastadoras. Los cambios de temperatura han sido mayores, ha habido este tipo de cambios de temperatura han sido recurrentes, pero obviamente no tenemos ni la memoria ni la manera de medir estos cambios. No, pues si tuviéramos memoria ya estaríamos en el infierno. Pero señalando al argumento convencional de la izquierda, que es o sea, que nosotros los- somos de izquierda. es el argumento de izquierda, no estoy diciendo que usted sea de izquierda, digo que es el argumento de la izquierda en general. Oiga, pero pues si es de izquierda, porque primero empiezan con el cambio climático y ya luego que el aborto y que el matrimonio igualitario, les dan sus cosas. No, uno no les puede dar entrada así. Bueno, como lo está diciendo, ustedes argumentan que ha habido un Respetar. aumento de temperatura en este último siglo, más bien en el siglo XX. Y sí, hay dos periodos en los cuales se observa un aumento de temperatura. El primero es de 1900 a 1940, que no puede atribuirse a los seres humanos debido a que no había tanta industria como para producir esa cantidad de gases de efecto invernadero, de efecto invernadero para afectar la temperatura de la Tierra. Y el segundo, de hecho, es un periodo de enfriamiento que ocurre de 1945 a 1960. Entonces, ¿cómo podrían ustedes argumentar eso? ¿Por qué la Tierra se enfrió a pesar de que ya había seres humanos produciendo gases de efecto invernadero? A ver, échale. Se murió hace 15 años, del 45 al 60. Sí, pero desde el argumento es que más bien el aumento ha sido desde principios del siglo XX, que es 1900, hasta la fecha. Ya entendí. Y ha habido dos periodos. El primer periodo lo mencionan como que también es causa de los seres humanos, sin embargo, no puede atribuirse a los seres humanos. Bueno, aquí hay una aclaración importante a la gente que está escuchando esto. Es decir, hay que aprender a diferenciar entre calentamiento global y cambio climático, ¿no? Calentamiento global es únicamente, específicamente decir que la Tierra con el tiempo se está calentando, ¿no? Y nosotros estamos hablando de cambio climático. ¿Qué significa? Que a través de los gases que la actividad humana emite a la atmósfera, esto hace que cambien corrientes marinas, por ejemplo. Esto sí aumenta la temperatura en algunas zonas, pero también crea tormentas en otras zonas. Y esto es lo que conocemos como cambio climático. O sea, la Tierra sí se está calentando, pero este calentamiento detona ciertos cambios en la estructura del clima que ya tenemos. Entonces no es únicamente enfocarnos en el calentamiento o la temperatura o elevación de la Tierra, sino que estas pequeñas modificaciones y esta actividad humana está detonando nuevas cosas, ¿no? Entonces... Fíjese que nosotras desde el movimiento de mujeres muy bien portadas queremos saber, o sea, si esto que usted está hablando es cierto, porque creemos que no es así y que más bien son la misma cosa, como dijo el doctor Benjamín. Yo la verdad que le creo un poquito más a él porque
Pues no sé, acá el compañero pues que nos dijo letrados no se ve muy decente. Entonces, pues, no sé si podrá decirnos, doctor Benjamín, ilustrarnos un poquito más para que no estemos aquí perdiendo el tiempo con esto. Pero, ¿por qué? No, tenemos que dejar que... A ti le está hablando el doctor Benjamín. No, señora, le toca la Oye, intervención. pero tú no me vas a decir, o sea, doctor Benjamín, por favor. No, señora, debe dejar hablar al doctor Flores Nieves. ¿Y ese quién es, pues? Doctor, ¿usted qué podría decir acerca de no sé qué puede decir acerca de qué? Bueno, ¿Qué yo puede decir acerca de su nota? Del cambio apoyando climático? a la postura del doctor Rodrigo Rivera, creo que es importante. ¿Para ya son doctores en la vida o qué? Señora, Como Mijares fue soldado del amor, usted es doctor, es lo chingón. Usted es doctor de los causa de psicología. Ah, pues sí, a mí me lo otorgó la Universidad Centroafricana y usted no. A ver. A mí me costó, oiga. ¿A poco? Bueno, pasando a temas importantes, porque por lo visto la doctora Mildred. Mildred, no tengo necesidad de aprenderme su nombre que ni vale la pena. Por Se eso, la va a dejar. desde el movimiento de Mujeres Muy Bien Portadas nos manifestamos también en contra de los comentarios machistas. No, yo no me refiero a ningún... A mí me Comentario pareció machista, usted, simplemente que señor, es usted. que usted, por mi condición de mujer muy bien portada, es que está haciendo ese tipo de comentarios. Yo solamente usted lo digo por remítase si- a hablar de lo que dice que sabe. Pues demasiado bueno. No, Es contenido de YouTube, esto le gusta a la gente, la polémica. yo no estoy diciendo que por ser mujer usted A mí no me interesa lo que usted tenga que decir, doctor. Pues usted tampoco. Doctor. Pues lo menos. David sí se mete así, vamos con ese tipo de gente, ¿verdad? Se va a poner bien enojado con él. ¿Qué está diciendo usted? ¡Órale! ¡Bájate tú! ¡Órale, órale! Bueno, regresando a la parte importante, ¿Qué es el cambio climático? que es el cambio climático, Ajá. creo que podemos asociarlo como una correlación existente entre el crecimiento positivo de los países y el desarrollo, el crecimiento de todos los países en general a partir de la mitad del siglo pasado y lo que digamos, con el aumento y la destrucción de bosques, de selvas, justamente el aumento en la temperatura, la destrucción del ambiente en general y digamos que existen indicadores para medir la evolución del cambio climático. Esto Bueno, puede, a ver, usted puede- ya se quejó mucho. ¿Pero qué vamos a hacer? A ver, diga. Usted nomás se queja Bueno, y no hace cuando nada. la señora deje de hablar y interrumpir con sus Al doctor tonterías. Benjamín le gustaría intervenir porque ahí tocó un tema muy interesante. que es- No, pero déjeme terminar. Es importante que esta correlación existente entre el cambio climático y el crecimiento del país es evidente. Entre más crecen los países industrializados, más desabasto tenemos. Pero no. Más problemas de cambio climático existen. Pero a ver, La señora está... a ver, señor Flores Nieves, a mí me gustaría preguntarle, ¿a qué se debe el crecimiento de los países industrializados? A la generación de industria con el uso de petróleo, bueno, más bien de materiales que generan gases de efecto invernadero. Entonces, a lo que voy es, Por si lo menos la un poco de apuesta cara. de la ONU es que se eliminen los... Si la apuesta de la ONU es que se eliminen los gases de efecto invernadero... Así pinche Mildred. Si Si lo voy a cuchillar. Va, a ver. Pero bueno, si la apuesta de la ONU es que se acabe la emisión de gases de efecto invernadero para el 2050, ¿es correcto? Algo así es su cosa arbitraria de que debe acabarse. Cosa arbitraria, qué horror. Qué horror. De verdad, qué horror. Arbitraria de que se ¿Por qué acabe. estoy aquí? Ah, porque me pagaron. Oiga, ¿por qué dice que es arbitrario? Pero porque en realidad no tienen una serie de datos, es decir, sus modelos están basados en sobreestimaciones. Los datos dicen cosas contrarias. Pero bueno, déjeme acabar mi argumento. ¿Cómo pretende Yo que le voy a haya... decir ¿Cómo por qué es arbitrario. ¿Cómo pretende? Yo le voy a decir por qué es arbitrario. Permítame, doctor Benjamín. ¿Sabe por qué es arbitrario? Porque así como nos podemos morir en el 2045, no, 2050, nos podemos morir ahorita. Eso es voluntad de papá Dios.
Sí, claro. Así, Pero bueno, a lo por que eso voy es que es arbitrario. ¿Cómo esperan que haya crecimiento si van a eliminar los combustibles fósiles de las economías? Si estos son el motor para que una economía crezca, porque hay una Claro. correlación entre el crecimiento de las economías y el uso de materiales que No generan entiendo. gases de efecto invernadero, No que son entiendo. los que ustedes están demonizando. Lo entiendo perfectamente, pero Explícame, justamente el porque es que yo desarrollo estoy usando. de las nuevas tecnologías van implementadas Además- a mantener un equilibrio entre el ambiente y la producción industrial. O sea, el desarrollo de Además, celdas solares, ¿a qué se refiere? Las celdas solares es- los motores a hidrógeno. Entonces, no están asociados directamente. Hay alternativas. El crecimiento puede ser sostenible, Pero sustentable. Pero a pesar de que usted ya mencionó dos tipos de información, dos tipos de energía renovable que son peor que la energía de carbón. Porque mire, le voy a explicar. Aquí tengo los datos de quién dijo de uno. Ahora se parece a su presidente. Él tiene otros datos. Ahí tengo los datos. Yo creo Como le estaba diciendo, yo tengo aquí los datos en mi cuaderno, pero mire, las energías renovables causan más daño que las energías basadas en carbón, ya que generan desechos y además solo sirven cuando, es decir, como una es eólica y la otra es solar, simplemente sirven cuando está el sol y la otra solo sirve cuando cuando está el viento. Y no tienen las baterías. Y si papito Dios no nos quiere bendecir con eso, ya nos chingamos. De hecho, aquí la apuesta sería que se vaya hacia energía nuclear, pero la gente le tiene mucho miedo a la energía nuclear, entonces Pues no creo claro, que eso hay que sea... hacer el amor la opción, y no la sí. guerra. No, señora. Pero, a ver, ¿Cómo que quiere hacer el amor y no la guerra? sí está consciente de que para hacer las granjas de energía eólica se tiene que deforestar una gran cantidad de terreno y además para los paneles solares tienen elementos radioactivos y los desechos no son bien manejados y a veces se llevan a países tercermundistas y se desechan ahí donde a la gente no le importa. ¿Se Claro. sabe que eso tiene mucho más impacto que la energía basada en carbón? Y ahí nosotras desde el movimiento de mujeres muy bien portadas lo que estamos haciendo son muchas labores de altruismo para ayudarle a estos niños que la verdad están en condiciones muy precarias, muy enfermos, pobrecitos, les vamos a ayudar porque pobrecitos no tienen dinero, pues nosotras sí, pues nos gustan las fotos para el Instagram. Entonces, sí es cierto eso que está comentando, yo lo he visto en África, porque acuérdense que yo soy doctora de la Sí. Universidad de la República Centroafricana, entonces pues a mí sí me ha tocado ver eso. Oye, bueno, yo quisiera... Sí, podrías tener... Usted, doctor Rodrigo, tiene un argumento en contra Por supuesto, de... bueno, no necesariamente de las energías tendríamos- renovables. Por supuesto no tendríamos que talar un árbol, por ejemplo, para poner una planta eólica, ¿no? Ahora existe la manera de ponerlas, por ejemplo, en el océano, y eso también es una manera en la que pueden, no talar, porque esto es un ejemplo de cómo no necesariamente tienes que talar un bosque, ¿no? Y es muy cierto, lo de la energía solar me hace mucho sentido, y es una de las grandes críticas que tienen por la energía solar, pero vamos, está evolucionando, vamos. Sí, Digamos, tengo un argumento en contra de la eólica en el mar. ¿Yo? Yo tengo un argumento en contra ¿De qué? ¿de qué? de la energía eólica. ¿Sí? De mi ¿Pero de tu persona persona normal? real, sí. Ok, vas, Denise. Por favor, doctora Denise, ¿nos puede acompañar? Llegó la doctora Denise. Sí, Doctora claro. Vélez. La generación de energía eólica está favoreciendo solo a unos pocos. Y uno de los argumentos que se da desde Naciones Unidas para que hagamos acciones para frenar los efectos del cambio climático es que no se tienen que generar más desigualdades, pero estas energías se están concentrando en los grandes conglomerados de capital. Y lo que está haciendo es favorecer a los que tienen más y no a los que tienen menos. Por ejemplo, estas turbinas que se están colocando en los océanos, lo que está generando es gran contaminación en los mares. Y esto lo que está haciendo es que muchas personas se queden sin sus empleos. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la pesca. Pero ya no lo pueden hacer porque ahí ya no hay peces. ¿Por qué? Porque se están muriendo por los líquidos que sueltan estas turbinas. Y en el caso de nuestro país, en la región del Istmo de Tehuantepec, en particular en la comunidad de San Dionisio del Mar, las mujeres se manifestaron en contra de esto. Mujeres afrodescendientes dijeron, no queremos esto en nuestra comunidad y no va. Y la comunidad organizada decidió que no fuera así, porque lo que estaba haciendo, en lugar de beneficiar a esa comunidad, era perjudicarlos. ¿Y esa energía a dónde estaba llegando? A la ciudad. ¿Y a dónde estaba alimentando los bolsillos del capital?
Y bueno, ligando a esa idea, justamente hay mucha problemática en cuanto, y ya hablando como esta parte en serio, del cambio climático que tiene que, ligada a los problemas a los problemas migratorios, justamente, porque por ejemplo, las estimaciones señalan que para el año 2050, una buena parte de la población mundial va a tener la necesidad de desplazarse por condiciones de cambio climático. Gracias. Y ahorita justamente estamos viendo la parte de la África subsahariana, la parte de la África central, tiene que desplazarse hacia la parte más sur de África o en su defecto migrar hacia Europa. Perdón, Subsahariana. Entonces, o sea, ahí donde está el Sahara. Los subsaharianos se refiere a que está debajo Tú debajo del del Sahara. Sahara. Más abajo del Más Sahara. abajo. Más abajo de los que están debajo del Sahara. Aclaración de donde. Bueno, el punto Vamos es. a poner un mapa en su cara. Ahí está África. El punto es que justamente estas poblaciones están teniendo la necesidad de emigrar desde hoy 2019 y previamente regularmente estos datos en cuanto a migración a causa del cambio climático pueden iniciarse más o menos como 2010, 2011 por la necesidad de que entrada hay sequías, la problemática de que ya no existe alimento, evidentemente, si hay sequía ya no hay alimento. Entonces no tienen con qué cazar. Entonces, la necesidad existe de emigrar y existe una necesidad de desplazarse. Sí, sí, oye. Vale, y nada más complementando lo que dices, David, es muy cierto. Y creo que lo que menciona Den de la parte de la desigualdad, apenas estaba leyendo que la gente más vulnerable al cambio climático es justo la gente que ahorita está en situación de pobreza, ¿no? O que no tiene los recursos como para invertir en algo mucho más grande, ¿no? Evidentemente la gente que tiene dinero y la gente que tiene las posibilidades económicas van a tener la oportunidad de emigrar o tienen el acceso a agua, van a poder tener acceso a recursos en el futuro. Pero obviamente la gente que no tiene bajos accesos es la gente más vulnerable a este cambio, ¿no? Eso tiene razón David, o sea, es una de las consecuencias que tanto la gente menciona para... Eso el salió cambio demasiado climático. rápido. Pinche pío, aparte fueron los Looney Tunes. Y al final. No, porque no, en serio, chicos, tómenselo en serio. Nos vamos a morir todos. Claro, me parece que, o sea, sí se presta a que podamos reírnos un poco porque hay personas que realmente piensan esto. Y nos encontramos con gente así todos los días. Sí, y bueno, antes de continuar con la discusión, quería apuntar a algo que sí quiero decir como una posición política personal, que no es como la doctora Mildred lo dice, que pobrecitos, no es solamente África, no es solamente algunas partes. Todos estamos viviendo los efectos del cambio climático, que los vivimos de forma diferenciada, eso es cierto. Pero no es un tema de solo unas cuantas personas, es un tema que nos involucra a todos y todos tenemos que tomar la responsabilidad de las acciones, de lo que podemos hacer para acabar con esto. Porque es la emergencia del mundo y ahí sí creo que tiene que traspasar las individualidades. Las acciones no se pueden limitar a dejar de consumir carne, a sin popote por favor. Esa es una posición personal. Creo que sí inicias como un proyecto de sensibilización, pero no se puede quedar ahí. Y no se puede quedar ahí porque el 70% de las emisiones de efecto invernadero están hechas por las grandes industrias. El 30% restante representa lo individual. Entonces, aquí no podemos acabar con un problema estructural a través de las individualidades. Y claro, hay regiones del mundo que están siendo mucho más afectadas y desplazadas, como es el sureste asiático, que por su posición geográfica, les llegan tsunamis, les llega de todo les llega. También es el Caribe. Y bueno, veamos lo que está pasando ahora. Y no sé si voy a tener tiempo de otra intervención, pero hay algo que quiero. Nada más rápido para cerrar. No, Y apuntar, no, voy para apuntalar los datos de DEN, no voy a dar más. Por ejemplo, el Centro de Monitoreo de Estacionamiento Interno para 2017 apunta que durante 2017 4.5 millones de personas fueron desplazadas en América. Y para 2018, por eventos catastróficos asociados con cambio climático en América,
El 9.8 fueron por desplazamientos justamente de cambios climáticos. Nada más quería apuntalar eso. Ya no quiero hablar. Sí, también algo que hace falta remarcar, como lo menciona bien Den, es importante las políticas públicas, ¿no? Y aquí es donde más tendría que estar metido las políticas públicas, porque es muy cierto, las acciones individuales sí impactan, y yo soy de la creencia personal de que sí impactan. ¿Por qué? Porque a través de sensibilizar a la gente del problema, reconoce el problema y actúa. Pero tiene razón, las políticas públicas deberían estar empujando a todo lo que da, ¿no? Y es una lástima que ahorita no las tengamos. Es complejo, ¿no? Sobre todo porque tenemos la meta del 2030 aquí a la vuelta, y la meta del 2050 ya se ve bastante complicada, ¿no? Claro, y creo que es una de las cosas que tenemos, otra vez insisto como en los episodios anteriores, que estar abogando por manifestarnos como la ciudadanía que somos, exigir a nuestros gobernantes cuentas. Y no sé si ya puedo dar como mi nota final. Sí, ¿tu conclusión? Bueno, pero entonces ya, pues, ¿qué? No, ya no quiero hablar. Ya. Ya es demasiado tiempo, güey. Bueno. Me faltan... Sí, ya, se acabó. Pues Bueno, Es ahorita que no sé regresamos. si es... Bueno, regresamos al de Padebate, que ya no es de Padebate. Ahora ya son el cierre de nuestras intervenciones y de lo que parecieron una serie de intervenciones al azar, pero sí tenían un fundamento chistoso y serio, que ahorita se dieron cuenta que ocurrió. Pero bueno, me toca a mí mi intervención. Durante toda mi investigación de los argumentos en contra del cambio climático, sí encontré algo rescatable, que era el impacto de las energías renovables. Es decir, sabemos que las energías renovables más populares son la eólica y la solar. El problema es que en la actualidad no son lo suficientemente eficientes como para considerarse una energía que reemplace por completo a las fuentes de carbón. Es decir, el output de energía de las eólicas es de 2.5 watts por ¿cuánto es el square meter? Ajá, por metro cuadrado. Contra el output de una planta nuclear de 1000 watts por metro cuadrado. Aquí, de hecho, lo interesante es que la propuesta es que se transfiera la producción de energía hacia lo nuclear. Porque a pesar de que está sumamente estigmatizado, satanizado por los desastres de Chernóbil y... ¿Dónde más ocurrió un meltdown? ¿Un meltdown? Sí, Bueno, ha habido... En Fukushima. En Fukushima. La cantidad de muertes no es comparable con las muertes causadas por las emisiones de carbón, incluso con las muertes de pájaros ocasionadas por las granjas eólicas. Y bueno, aquí de hecho en el artículo que leí dan dos ejemplos. Es decir, el ejemplo francés contra el ejemplo alemán. Francia, debido a que direccionó más su producción de energía hacia lo nuclear, sus costos son más bajos y tienen menores emisiones que Alemania, que transfirió la mayoría de sus recursos hacia energías eólicas y solares. Y ahora, otro país que también está apuntándole muy duro hacia la energía nuclear es la India, que está apuntando a cubrir el 30% de sus requerimientos de energía con esta fuente de energía. Sí, o sea, yo aquí lo interesante es por qué está tan estigmatizada la energía nuclear, a pesar de que pareciera como los huevos de oro de la producción de energía. Y solo de la fisión, porque la fusión todavía no se puede lograr de manera correcta. Pero aquí estamos hablando de fisión. ¿Qué es fisión? ¿Qué es fusión? Fisión es cuando tú agarras un átomo, o bueno, una partícula y la rompes. Fusión es cuando las unes. Fisión y fusión. En los dos procesos El problema, ajá, Exactamente. la diferencia es que en la fusión hay mayor riesgo. En la fisión hay mayor riesgo que en la fusión. Porque haría uno. Pero la fusión es mucho más difícil de lograr que la fisión. Y la fisión, obviamente, es con la que se generan también las bombas nucleares, etc. Pero bueno, esa era mi intervención. O sea que es interesante cómo la energía nuclear ha sido relegada a pesar de que probablemente sea lo más eficiente. Creo que habrá que revisarlo. Creo que es complicado porque en realidad el tratamiento de residuos y de desechos Es que eso es lo interesante. habría que checarlo, ¿no? Los residuos se pueden reutilizar. Eso también, o sea, es parte de los beneficios de la energía nuclear. Los residuos que produce son casi nulos porque los residuos se reutilizan en la misma planta. Y de hecho ya hay lo que normalmente se utiliza en estos procesos de fisión es el plutonio.
¿El plutonio? Sí. Y se encontró otro... Esto ya sería desde los 60. Hay otro elemento que es el thorium. No sé cómo se dice en español, thorium, que es menos radioactivo, bueno, es menos riesgoso y es más fácil de encontrar en la naturaleza. El problema, y por lo cual no se financió, es que no es tan eficiente para manufacturar bombas. En español es Entonces, torio. torio. Durante toda la Guerra Fría, obviamente, se impulsó más el plutonio. ¿Sí, el plutonio? Sí, el plutonio, porque el torio no era eficiente para la guerra. O sea, no podías asustar a tu contrincante si decías, tengo una bomba de torio contra una bomba de plutonio. Y pues ya, eso es lo interesante de la energía nuclear y lo que quería decir. No sé, habrá que checarlo, honestamente no sé qué responder. A mí me parece que Jeff se acaba de poner en la mesa de otro debate. O sea, Sí. como que creo que quedan muchas cosas sueltas que podríamos seguir discutiendo, que no nos dan para 10 minutos de grabación. Ay, sí. Y bueno, que son muy importantes. Y yo o sea, lo que yo haría sería tomar alguna de las palabras que dijo, como eficiente, rentabilidad. Bueno, creo que rentabilidad no lo dijo. No, dije costos más pero bajos. costos más, bueno, pues es lo mismo, rentabilidad, más o menos, guerra y cuestionarnos por qué. Y bueno, pues justo el objetivo de hacer o de traer a la mesa este tema esta semana es que el 23 de septiembre se va a realizar la cumbre sobre el clima en Nueva York en la sede de Naciones Unidas. Y para esto se convoca una movilización el día de mañana en todo el mundo a través de la asociación de Friday for Future de la activista Greta Thunberg, que bueno, ella ¿Se llama Thunderbird? Thunberg creo. Thunder. Me Thunderbird, equivoqué. güey. Sí, Thunderbird. Thunderbird. Bueno, Podemos ella. poner un Thunderbird Sí. ahí. Sí, Greta Thunberg. Vamos a Greta poner Thunberg. Sí, ya lo acabo de el confirmar. tema de Thunderbird. Bueno, la movilización en nuestro país, en particular en la Ciudad de México, es mañana a las 2 de la tarde. Está convocándose del Ángel de la Independencia al Zócalo. Chócalo. Maldita sea, esto va a salir hasta el próximo Y bueno, miércoles. lo que... De lo por qué es importante o de cómo surge este movimiento encabezado por Greta, es que ella lo que hace después de una serie de sequías, de inundaciones, de olas de calor en su país, en Suecia, es manifestarse afuera del Parlamento para exigirle al Estado ya. acción. Entonces, estuvo como esta presión y lo que ella hizo fue como todos los viernes va a hacer una huelga escolar por cambio climático, o sea, por el clima, para hacer algo al respecto. Ahora ella viajó en velero desde su país hasta Norteamérica para estar en esta cumbre. Y bueno, es un movimiento internacional que lo estamos recuperando en nuestro país. Amnistía Internacional ya le ha dado un premio. Algunos parlamentarios de Suecia le han nominado para el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, es uno de los liderazgos que surge en el mundo frente a otros tantos liderazgos conservadores como Donald Trump, como Bolsonaro y como otros tantos como Andrés Manuel López Obrador. Apoyando. Hay que decirlo. Hay que decirlo porque la política de este gobierno en particular está apostando por energías no renovables. Y eso, o sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Ya se hablaba de los retos que tiene la India. Es un país que aún vive recortes de energía. Sí. Que de repente te quedas sin aire, sin ventilador. Y bueno, el clima en India no está para quedarte sin ventilador. Y el 14 de septiembre en Arabia Saudita fue atacada una base petrolera. Y esto lo que ha hecho es, creo que se Disparó los precios del redujeron petróleo. en 5% las reservas de petróleo internacional, lo que hace que se dispare el precio del petróleo, y algunos países como Haití han sufrido estas consecuencias. Y Sí. el 16 de septiembre hubo una movilización en Puerto Príncipe para manifestarse por los recortes de energía ocasionados por los recortes del combustible. Es decir, todavía nos estamos preocupando al respecto. Aquí lo interesante, bueno, sí me gustaría intervenir en ese aspecto de que las economías en desarrollo todavía dependen demasiado en las energías basadas en carbón. Es decir, a pesar de que los países desarrollados ya están transitando hacia las energías renovables, los países que todavía están en vías de desarrollo, por decirlo de alguna manera, sí requieren de estos insumos energéticos del carbón y del petróleo. Y entonces
el hecho de que suban los precios también los impacta de manera negativa. Aquí lo interesante sería preguntarnos si en realidad hay alguna manera de a pesar de que no, de ayudar en el desarrollo de estos países implementando energías renovables en vez de energías basadas en carbón. Pero bueno, si tú, mexicano fantoche, crees que el aumento en los precios del petróleo beneficiará positivamente a la economía mexicana debido a que esto propulsará el crecimiento económico, debido A que venderíamos a que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se construirán nuevas refinerías para ser energéticamente independientes. Eso es una mentira, debido a que México es un país que importa la mayoría de sus combustibles. Entonces, el petróleo mexicano no sirve para producir energías. Entonces, tengamos en cuenta que tú, mexicano fantoche, que crees que vas a tener un mejor futuro por el aumento del precio del petróleo, no va a ser así como tal. Vale, yo quisiera aclarar un poquito y si están viendo esto, no sé qué día de la semana, pero mañana es justo la marcha de emergencia climática, ¿no? Y me encanta el término emergencia climática. Claro. Porque es un llamado, ¿no? Es un llamado a que las personas se den cuenta de qué tan necesario es esta conciencia, ¿no? O sea, qué tan importante es, porque, y me pasa muchísimo porque hablando con gente mayor, sucede que no les interesa porque sienten que ya pasaron por esa parte, ¿sabes? Y creo que es un reto justo para la población joven. Nuestro país es un país joven, de hecho tiene toda la oportunidad, y bien lo menciona Jeff, o sea, es la oportunidad perfecta para invertir en energías limpias para el futuro, y ahora no lo estamos viendo, ¿no? Y el resultado no es claro y no hay una propuesta en la mesa clara. Entonces, justo es un llamado a la emergencia climática, y si alguna vez te habías preguntado, habías escuchado, te invito a que investigues un poquito más o que nos mandes un mensaje a cualquiera de nosotros y podemos platicarlo, ¿no? Y podemos vincularnos. Además, creo que, además de lo que haya dicho muy bien Ro, que haya una movilización en este país por el cambio climático nos está diciendo algo. Nos hemos manifestado por muchas cosas. Sí, y la ciudad mexicana y la ciudad aquí recibe marchas todo el tiempo, pero creo que esta es además una marcha bastante... Digo, y ya nada más para cerrar este comentario, justamente Fridays for Future, bueno, como no es Greta, no es Gore, somos todos. Es como un encabezado bastante importante, y para puntualizar, Greta Thunberg, o como se pronuncia en sueco, Thunberg. Tiene 16 años. ¿Tiene 16 años? Tiene 16 años, entonces bueno, tú, mexicano fantoche, por tercera vez, de 40 años Tercera vez. que nos estás viendo, digo, justamente si crees que tú ya pasaste tu proceso de vivir, por lo menos aporta un poco, y no. Cuando se muera también se va a volver CO2, güey. Entonces. Pero bueno, regresamos para despedirnos. Vale. Y regresamos al cierre de este programa del DEPA de al lado. Y pues van el DEPA debate, el día de hoy, que no fue debate de nada. Bueno, fue más como el DEPA desmadre. Y con conciencia, tal vez, a lo mejor. Entonces, aquí lo interesante es, o sea, a mí me gusta este argumento en el cual es bueno saber la posición de tus contrincantes lo suficientemente bien como para tratar de argumentarlo, porque no lo argumenté también. Pero tratar de argumentarlo lo suficientemente bien como para que en algún momento, si tienes una discusión con una persona que piensa diferente a ti, sepas todas las maneras en las cuales te puede atacar y todos los argumentos que va a dar en contra tuya, y que al final, discutiendo con el lado contrario es como llegas a la verdad. O sea, independientemente de cuál es el tema. Bueno, esa es mi creencia. Entonces, en este caso, la idea era tener una discusión para mostrar lo importante que es el cambio climático. Porque sí lo es. O sea, el cambio climático es algo que nos atiene a todos, como ya lo estuvimos diciendo en estos últimos 2 lúgubres segmentos. Se tornó de algo muy chistoso, algo relativamente importante, porque nos compete a todos. O sea, no es solamente a mí o a los otros 4, es a los 6 que nos están viendo. Y ahora suscriptores de YouTube. Y creemos que es una discusión que se debe de tener. Es una discusión que debes de tener todos los días. O sea, y con todas las personas que
conozcas y con las personas que incluso no crean. O sea, no es que vayas en la calle diciéndole a una persona que no cree en el cambio climático, ah, eres un estúpido porque no crees en el cambio climático. O sea, simplemente que entre tus acciones tratar de impulsar a la gente que no cree en el cambio climático a llevarlo a que crean en que sí hay cambio climático. Y alguien más quiere decir algo. Sí, yo quería decir, o bueno, solamente para abonar a lo que ha dicho Jets, que no sean como David. Porque en la vida te encuentras con mucha gente que no va a tener argumentos para atacar lo que estás diciendo y para tratar de desvirtuar tu posición ideológica, política, personal. Entonces, no es muy cansado, pero estamos para resistir. Es una lucha constante. No significa que uno tiene que sacrificarse y aguantar cosas, sino simplemente cuidarse. Es muy importante hacerlo. Y no caer en estas discusiones eternas donde te empieza a doler el hígado. Porque sí hay personas que no tienen argumentos. Entonces, bueno, sí, justo ese era el ejercicio que queríamos hacer en esta ocasión. Y lo seguiremos haciendo en Lo otras. seguiremos haciendo además, porque es una forma divertida de llevarles como la no racionalidad de algunas personas. Y sí, o sea, los argumentos que andan por ahí sueltos en la calle, pero que han llegado a posiciones de poder muy importantes. Y que eso es nuestra denuncia. Sí. Esto es lo importante también. También algo que también me gustaría recalcar es, no necesariamente hay que convencer a la gente de que existe algo, o necesariamente es como, quiero cambiar, o change your mind, o change my mind, o sea, No básicamente... es evangelizar. No es evangelizar a la gente, eso creo que es algo, es una creencia que no es adecuada, ¿no? Simplemente es invitar a la gente a que reflexione sobre, no sé, sobre su consumo responsable y sobre que hay cosas mucho más allá que su vida individual, ¿no? Entonces, y hay gente que no lo va a creer, eso es muy cierto, o sea, vas a encontrarte con gente que no te lo va a creer, hay gente que no va a estar dispuesta a escuchar y hay gente que no... ni siquiera va a darte la oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, si tú crees lo mismo que nosotros, no te sientas mal si algún día estás triste, puedes mandarnos un mensaje para platicar. ¿O no? Está acabando el mundo. Sí, entonces... No, claro, o sea, sé que ha sonado muy lúgubre estos dos últimos episodios, Sí. pero a la vez son muy Los últimos esperanzadores. segmentos. Los segmentos. Perdón. Pero a la vez es muy esperanzador, porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo. Podemos ser la generación que hizo algo por cambiar las A cosas. pesar de que no lo logró. De hecho, es muy cierto. Estaba viendo que la generación millennial está catalogada como la generación que rompe los segmentos de trabajo, ¿no? Y así, bueno, así como rompió muchas cosas de segmentos de trabajo, también está rompiendo nuevas ideas, ¿no? Que probablemente nuestros padres tenían y que ahora nos vemos con estos retos que hay que afrontar, ¿no? Y también las próximas generaciones creo que tienen que afrontarlo igual que nosotros, ¿no? Pero bueno, terminamos este Ah, sí, episodio muy porque si no, ya. Entonces, Ahora, la pregunta La de... pregunta, yo tengo una propuesta. A ver. Ay, la mía estaba muy buena, pero está bien. ¿Quién de nosotros tiene la huella de carbono mayor? No más. La mía era más chistosa. ¿Quién era más posible que fuera amiga de Bárbara de Regil y comiera taquitos? Pero está bien. ¿Quién era amiga de la ¿Sí? Como Megan Drake y yo. Es buena pregunta también, pero bueno. Es que lo que ¿Cuál se va a quedar? ¿La de Bárbara Regil o la de la No, huella de solamente carbono? para contextualizar los instrumentos que hay en internet para que calcules tu huella de carbono, tu huella hídrica, tu huella ambiental, están hechos conforme al consumo de los países del norte global. Pero estudiantes del Politécnico desarrollaron una metodología para hacer la huella de carbono de los mexicanos, incluyendo el consumo de tacos. Qué buena onda, muy bien. Entonces, me parece que es una buen oportunidad ejercicio. para que Es un reflexionemos. buen ejercicio. ¿Podemos poner el link acá abajo? Claro, Eso Sí, es bueno. va. Tú lo tienes que poner porque tú subes el video. Ah, bendito Dios. Yo lo pongo. Pero bueno, muchas gracias por vernos este episodio, que es cuarto, tercer Tercero. ¿Llevamos 3 episodios nada más? Y No. Falta mucho para que nos Oye, volvamos es famosos. mucho. suscríbanse, Modelo, denle patrocíname. like, activen la campanita Ay, para pues, que lleguen sus patrocíname. notificaciones. Así es, entonces. Ojalá nos patrocina cervecera para que esto sea Ay, más fácil. sí, porque, híjole, eso de tomar 4 chelas ahorita. no Eso está bien, entonces si quieres una cerveza, suscríbete al canal y alguno de ellos te mandarán un mensaje
para que compartan una cerveza por... No es cierto. No, yo no lo haré. No, denme cerveza. No, la verdad es que no, pero pueden suscribirse al canal y pueden ver nuestro contenido. La verdad es que nos esforzamos muchísimo en hacerlo. Sí, bueno. Entonces, Oh, no. déjenos sus comentarios y pues los vemos aquí de vuelta en el DEPA. Claro, y El depa esperamos de- sus o comentarios. el Para nosotros también es muy importante su retroalimentación. Ah, el depa sí, porque ya es el depa de la Y ya no el coman depa taquitos debate, porque eso mata a la el gente. depa desmadre, Muchas gracias, ¿El adiós. depa qué? el Adiós. depa dadivoso.